Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta segunda noche de la serie No tengas miedo. La verdad es que es un placer poderles acompañar y poder aprovechar este espacio para compartir con ustedes un mensaje de esperanza en este tiempo donde el temor es un virus que también nos está invadiendo y también está haciendo daño a muchas de las personas. Es importante entender qué dice Dios con relación al temor que nosotros sentimos en este momento. Saben que uno de los tantos miedos que los seres humanos podemos tener es el miedo a enfrentar pruebas, a enfrentar situaciones difíciles, porque de pronto tenemos temor de si seremos capaces o no de pasar por en medio de esas pruebas. La Biblia utiliza una expresión muy interesante para mencionar la experiencia de pasar por las pruebas, y es pasar por el fuego, ¿verdad? En algún momento todos necesitamos pasar por el fuego. El salmista David decía en el Salmo 66:10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se refina la plata. Ustedes saben que tanto la plata como el oro son metales que se refinan a través de las altas temperaturas, y en varios versículos de la Biblia se nos muestra de que es necesario de que nosotros pasemos por el fuego y seamos refinados por el fuego, porque el proceso de refinamiento es un proceso donde las impurezas se separan y el precioso metal queda puro, queda separado de todo lo que no debe estar ahí. Es necesario que nosotros pasemos por el fuego en ciertas ocasiones de nuestra vida. Es importante que nosotros aprendamos de que cuando pasemos por el fuego es porque nuestra fe necesita ser refinada. Pero obviamente nadie quiere pasar por el fuego. Es una experiencia que nosotros no quisiéramos tener. Y es una experiencia que quizá ya hemos vivido, quizá estamos viviendo, o tarde que temprano vamos a tener que vivir. Pero son esas experiencias, las experiencias difíciles, las que nos enseñan a cómo confiar más en Dios. Son esas experiencias difíciles que nos prueban, que nos llevan al límite, las que nos enseñan qué tan fuerte o qué tan débil es nuestra fe, y la que al final nos dejan lecciones valiosas para nuestra vida. Pasar por el fuego es algo que nos asusta, pero pasar por el fuego es algo necesario. Y tenemos miedo a veces de enfrentar las pruebas de la vida por ese mismo temor. ¿Será que al pasar por los problemas me voy a quemar? ¿Será que al pasar por los problemas voy a poder enfrentar las crisis que se van a venir, enfrentar las consecuencias de todos estos problemas? La Biblia nos habla de muchas historias acerca de diferentes personajes que tuvieron que pasar por el fuego, y nos muestran cómo ellos pudieron no solamente pasar por el fuego, sino que salir intactos del fuego. Y esta es una de las tantas historias que nosotros podemos encontrar, y es la de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Quizás es una de las historias más comunes, quizás la más popular que nosotros podemos encontrar cuando se trata de tener una experiencia con el fuego. Pero saben, al fuego no hay que temerle, y ese es nuestro tema de esta noche. No temas pasar por el fuego. Quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, el capítulo 3, y vamos a mirar esta historia. Daniel, el capítulo 3. Antes queremos ponernos un poco en contexto de qué es lo que está ocurriendo durante esta historia. Recuerda que en el capítulo 2 se nos habla acerca de un sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, en el cual veía una gran estatua que se levantaba, y que la estatua tenía divisiones, y cada división representaba un metal o estaba hecha de un metal distinta. Después de el rey estar tan acongojado por no entender la interpretación de este sueño, Daniel recibe la revelación, recibe la interpretación de Dios, y ahora Daniel comparte esa interpretación con el rey, y Daniel le dice: mira, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro que viste en el sueño, y ese será tu reino, ¿verdad? Pero después de ti vendrá otro reino, y después de ese reino vendrá otro. Y Daniel da la interpretación del sueño. Sin embargo, Nabucodonosor queda, por un lado, agradecido con Daniel porque interpretó su sueño, pero por otro lado queda un poco inquieto por el hecho de saber de que su reino, aunque era la cabeza y aunque era el metal más valioso, tan solo sería un reino temporal, y que su reino terminaría y empezaría otro reino. Por eso Nabucodonosor toma la decisión de crear una gran estatua de oro, donde
Babilonia fuera representada no solamente por la cabeza, sino por todo el cuerpo. Quería mostrar de esta manera de que su intención era que su reino nunca terminara, sino que su reino fuera eterno. Entonces, en el capítulo 3 tenemos la historia donde el rey Nabucodonosor manda a sus ingenieros a que construyan esta estatua de oro y le da las medidas y saca un decreto real. El decreto era: todas las personas que habiten dentro del reino y aún así fuera del reino tienen que venir en un día específico, y al sonar de la trompeta, al sonar de los instrumentos, todos tienen que inclinarse y adorar a esta gran estatua de oro que no solamente representa a Nabucodonosor, sino al gran imperio de Babilonia, que será eterno. Entonces tenemos nosotros que están los amigos de Daniel, estos tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vivían ahí en Babilonia. Ahora, nosotros recordamos que Daniel y sus amigos llegaron como esclavos a Babilonia y fueron llevados al palacio. Sin embargo, con el tiempo en el palacio ellos se hicieron bien conocidos porque eran los más sabios en medio de los jóvenes, eran los más entendidos, eran los más saludables. Dice la Biblia que eran 10 veces mejor en todos los aspectos a comparación de los otros jóvenes que se encontraban ahí en el palacio. Con el tiempo se hicieron conocidos, con el tiempo les tomaron aprecio por las virtudes y por todo lo que el Señor estaba haciendo a través de estos jóvenes. Y después tenemos que ahora estos tres jóvenes se encuentran frente al dilema de adorar a la estatua o no, de arrodillarse frente a la estatua o no. Llegó el gran día cuando la estatua debía ser adorada y de repente todos los instrumentos estaban listos para sonar, todas las personas estaban de pie frente a la estatua, los instrumentos sonaron y todos al mismo tiempo se inclinaron ante la estatua y le adoraron. Sin embargo, habían tres personas que permanecían de pie. Era Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Y habían personas que estaban encargadas de mirar quiénes estaban arrodillándose ante la estatua, quiénes estaban postrando y quiénes no. Eso me recuerda a mí cuando era adolescente en la iglesia. No sé si a ustedes les pasó, pero casi siempre había un diácono que andaba por ahí mirando quiénes cerraban los ojos en la oración y quiénes no. Bueno, asimismo había una persona que andaba pendiente quién se estaba arrodillando y quién no se estaba arrodillando. Cuando de repente ven a estos tres jóvenes que están de pie de una manera tan altanera y tan atrevida ante el rey, tan desafiante, diciéndole no nos vamos a arrodillar frente a la estatua, dice la Biblia que automáticamente ellos van corriendo y le dicen al rey: mira, hay tres jóvenes, los tres jóvenes hebreos, esos tres jóvenes que tú tienes en tan buena estima, no se quieren arrodillar frente a la estatua. Entonces, mira lo que dice el versículo 13 del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. Dice: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una última oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. El rey estaba molesto. El rey estaba enojado al ver a estos jóvenes de una manera tan desafiante. Sin embargo, el rey tenía aprecio por estos jóvenes y el rey no quería perder a estos jóvenes. Por eso los llama, y aunque ya tenía el edicto, ya tenía el decreto real de que todos los que no se inclinaran ante la estatua iban a ser arrojados en el horno de fuego, el rey quiere ser condescendiente por el aprecio que tiene con estos jóvenes, porque saben que son tres jóvenes valiosos para su reino, y les dice: miren, les voy a dar una última oportunidad, por favor aprovéchenla. Entonces el rey empieza a negociar con estos jóvenes, porque en cierto modo el rey no quiere perder a estos jóvenes, pero tampoco quiere ser desafiado como rey, ¿verdad? El rey no quiere que desafíen su autoridad. Entonces el rey intenta negociar y les dice: miren, yo a ustedes les he dado todo.
Los he puesto en altos rangos en el palacio como consejeros reales, les he dado las comodidades del palacio, tienen un buen salario, tienen un buen seguro médico, les he respetado sus creencias religiosas, he respetado el Dios en el que ustedes creen, les he dado el sábado para que vayan a la iglesia, no los pongo a trabajar en sábado, yo he hecho todo lo que he podido, pero yo necesito que en este momento ustedes estén dispuestos a negociar y a ceder, así como yo he cedido con ustedes también. Porque si quieren mantener todos estos privilegios que ustedes tienen en el palacio, deben estar dispuestos a negociar. Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos hoy en día. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a negociar para poder mantener la estabilidad que tenemos? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a negociar? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ceder para mantener ese salario, para mantener ese buen seguro médico, para mantener esa posición que tenemos dentro de la compañía o dentro de nuestro trabajo? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a poner en riesgo nuestra estabilidad? Y sabes que quizá muchos de nosotros hayamos tenido o estemos teniendo que enfrentar una situación similar donde para mantener el trabajo, donde para mantener alguna amistad, donde incluso para mantener una relación estemos siendo puestos contra la pared y tengamos que negociar o ceder algunos principios. Y es ahí donde empieza el temor. El temor a quedarme sin el trabajo, el temor a que me digan, ¿sabes qué? Ya no vuelvas el lunes, el temor a perder ese cheque que le está trayendo estabilidad a mi familia. ¿Qué tan dispuesto estás a negociar? Y el rey termina su sentencia o su propuesta con una amenaza y les dice en el versículo 14, les dice en el versículo 14 y 15, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, miren la pregunta que hace el rey: ¿qué Dios podrá rescatarlos? ¿Qué Dios podrá rescatarlos? En otras palabras, el rey le está diciendo: sigan mi recomendación, arrodíllense ante la estatua, van a mantener la estabilidad. No van a perder nada de lo que ustedes tienen, simplemente arrodíllense frente a la estatua, cedan una sola vez y así van a mantener todo lo que tienen. Pero si no lo hacen, ustedes saben cuáles son las consecuencias de sus actos y ahí sí, ni Dios, no existe un Dios que sea capaz de salvarlos de mi mano, que sea capaz de salvarlos de mi poder. Y muchos de nosotros, ahí es donde sentimos el temor de decir, Señor, ¿pero qué hago? Y a veces algunos están dispuestos a negociar, están dispuestos a ceder sus principios por temor a perder lo que tienen y dicen, es que el Señor entiende mi situación, es que el Señor conoce lo que yo estoy viviendo. Pero sabes que la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego es una respuesta extraordinaria. En el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego le contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios que servimos es capaz de salvarnos. El Dios que servimos es capaz de salvarnos. Y aún si no lo hiciera, Él nos rescatará de su poder. Pero si no lo hiciera, le queremos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua que usted ha levantado. Miren qué maravilloso lo que están haciendo estos jóvenes, sin titubear, sin tartamudear, con firmeza, con confianza le dicen, ¿sabes qué? Échanos al horno de fuego. Yo no sé tus dioses, pero mi Dios, dicen ellos, nuestro Dios es capaz de salvarnos. Nuestro Dios es un Dios capaz, porque nuestro Dios es un Dios que fue capaz de liberar a un pueblo de las manos del imperio más grande que había en aquel entonces, el imperio egipcio. Nuestro Dios fue capaz de enviar pan del cielo para alimentar a su pueblo durante el desierto. Nuestro Dios fue capaz de hacer que una roca brotara agua para calmar la sed de sus hijos. Nuestro Dios fue capaz de tumbar
tumbar las murallas de la ciudad más fortificada que existía. Nuestro Dios fue capaz de detener el sol y la luna. Nuestro Dios fue capaz de hacer caer fuego del cielo. Nuestro Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad. Nuestro Dios es capaz de resucitar los muertos. Nuestro Dios, dicen ellos, es un Dios capaz de salvarnos. Y si no lo hace, aún así seguiremos creyéndole, aún así seguiremos amándole y aún así seguiremos adorándole. Nuestro Dios es un Dios capaz. Familia, qué maravilloso Dios el que nosotros tenemos. No existe una sola prueba, no existe una sola situación que tengamos que enfrentar en nuestra vida que nuestro Dios no sea capaz de librarnos. No existe un solo problema tan grande que podamos enfrentar que nuestro Dios no sea capaz de ayudarnos a salir de él. Nuestro Dios es un Dios capaz. Y en este momento tú debes tener la seguridad de que tu Dios es un Dios capaz. Los jóvenes le dicen al rey, ¿sabes qué? Tú preguntas qué Dios puede salvarnos. Déjame decirte, quizá no los tuyos, pero sí nuestro Dios. ¿Eres consciente del Dios que tienes? ¿Eres consciente de que tu Dios es capaz? Cuenta la historia que con esta respuesta el rey se enfurece y dice el versículo siguiente que se le desfiguró tanto el rostro. Entonces el rey manda a llamar a sus soldados para que arresten a estos jóvenes, para que los amarren, para que calienten el horno de fuego 7 veces más. Y para que arrojen a estos jóvenes dentro del horno de fuego. Y ahí estaban estos jóvenes siendo arrojados, amarrados de sus manos y de sus pies, con sus ropas puestas para que el fuego los encendiera más rápido. Sin embargo, cuando el rey está mirando lo que está ocurriendo dentro del horno, empieza a ver una silueta de una cuarta persona. Empieza a ver a alguien más en medio del fuego. Y la exclamación que da el rey es que ve uno semejante a un Dios. Otras versiones dicen semejante al Hijo del Hombre. Había alguien más en medio del fuego. Había alguien más que no pertenecía al grupo de los 3 hebreos que habían arrojado. Había alguien que había aparecido en medio del fuego. Y ahora el rey empieza a preguntarle a los demás, ¿pero cuántos eran? ¿Acaso no eran 3? ¿Quién es esa cuarta persona que está ahí? Y sabes, el fuego no solamente representa problemas. El fuego o la presencia del fuego no simplemente representa problemas. El fuego también es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Así como a Moisés, en medio de esa zarza que ardía y no se consumía, la presencia de Dios se le manifestó. Así como al pueblo de Israel, en medio de una nube, de una columna de fuego que en la noche los guiaba y los protegía y les daba calor, se les manifestó la presencia del Dios mismo. En medio del fuego estaba la presencia del mismo Dios. Sadrac, Mesac y Abednego sabían que Dios era capaz de librarlos del horno del fuego, pero que aún así, si no lo hacía, Dios iba a estar en medio del fuego junto con ellos y ellos no iban a estar solos. Y sabes una cosa, a veces el mejor lugar para encontrarnos con Dios es en medio del fuego. A veces el mejor lugar para tener un encuentro con la presencia de Dios es en medio del fuego. Es en medio de las dificultades, es en medio de los problemas. Dios puede librarte del fuego. Pero si por alguna razón tienes la necesidad de pasar por el fuego, tienes que pasar por el fuego, Él también ha prometido que va a estar ahí contigo y que te va a cuidar. Por eso en Isaías 43, versículo 2 decía, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El rey manda a sacar a estos jóvenes del horno y cuando los manda a sacar no había un solo cabello de su cuerpo que se hubiese quemado. Ni siquiera tenían olor a humo. Era un milagro lo que estaba ocurriendo. Era porque ese Dios, así como era capaz de sacarlos del fuego, así también era capaz de estar con ellos en medio del fuego.
Yo no sé cuál es el fuego que tú estás enfrentando. No sé cuál es ese horno donde la vida te ha arrojado y estás teniendo que estar ahí, que soportar. Y quizá tú tengas temor de quemarte. Quizá tú tengas temor de perder la estabilidad que has conseguido. Quizá tú tengas temor de perder alguna relación especial para ti. Quizá tú tengas temores de las consecuencias, del dolor que pueda generar el pasar por el fuego. Pero déjame decirte, si el Señor permite que tú pases por el fuego, es porque Él ha prometido que Él estará contigo en medio del fuego. El fuego no solamente representa los problemas, el fuego también es un buen espacio, es una buena oportunidad para que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Y esa experiencia con el fuego no solamente cambió la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, también cambió la vida de Nabucodonosor, cambió la vida de todas las personas que estaban ahí contemplando ese milagro tan maravilloso. Y ahora Nabucodonosor se da cuenta de que ese Dios sí es capaz, de que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sí es capaz de liberarlos no solamente de su poder, sino de hacer posible lo que para nosotros es imposible. Y quiero terminar con este versículo que está en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confíen en Él y gócense con una alegría gloriosa e indescriptible. Las pruebas son necesarias, no solamente porque en las pruebas podemos encontrar a Dios y podemos ver cómo Dios obra en nuestras vidas, sino que las pruebas van a perfeccionar y van a fortalecer nuestra fe. Por eso en esta noche quiero decirte, no tengas miedo de pasar por el fuego. No tengas miedo de tener que enfrentar las dificultades. Permanece firme, confía y recuerda que Dios es capaz. Tu Dios es un Dios capaz de hacer un milagro en tu vida. Tu Dios es capaz de sacarte del horno de fuego donde estás en este momento. Tu Dios es capaz de que cada día que tú pases en medio del fuego sea un día que tú estés sin quemarte, sea un día que al contrario tu fe se esté purificando, se esté fortaleciendo y que cuando salgas del fuego puedas alabarle y glorificarle. Quiero que me acompañes en esta noche en una oración. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú eres un Dios capaz. Gracias porque tú puedes hacer posible lo que para nosotros es imposible. Señor, y en esta noche es probable que algunas personas estén teniendo que pasar por el fuego. Quiero pedirte, Señor, que los libres del fuego, porque tú eres capaz de sacarlos del fuego. Y si por alguna razón tienen que permanecer más tiempo en el fuego, que tú estés ahí, que podamos sentir que no estamos solos, que hay alguien más a nuestro lado, que no solamente nos está acompañando, sino que también nos está cuidando y nos está ayudando a perfeccionar nuestra fe. Quiero pedirte por cada una de las personas que nos está escuchando en este momento, para que tú derrames tu bendición y para que ellos recuerden que nuestro Dios es un Dios capaz. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te las damos. Amén. Que Dios te bendiga.